En los misteriosos valles y montañas de Japón, donde la tradición y el honor se entrelazan con el flujo del tiempo, surgió una clase de guerreros que se convertiría en un símbolo eterno de disciplina, coraje y lealtad. Los samuráis, cuyo nombre en japonés significa los que sirven, dominaron durante siglos el destino de la nación japonesa. Su historia no es solo la de guerreros, sino la de una forma de vida única que dio forma a la cultura y las instituciones del país y cuyo legado perdura hasta nuestros días. Orígenes de los samuráis. Los samuráis fueron guerreros que dominaron Japón durante casi 8 siglos, desde el siglo VIII hasta el XIX. Durante esta época, el sistema social que predominaba era el feudalismo. Para entender mejor el papel del samurái hay que entender bien este sistema. El feudalismo fue un sistema social y económico basado en la posesión de tierras. En esta forma de organización, los señores feudales otorgaban tierras a sus vasallos a cambio de lealtad y servicio militar. En la práctica, los samuráis desempeñaban el papel de vasallos, protegiendo las tierras de los nobles a cambio de tierras o recompensas. El vínculo entre el señor y el samurái era fundamental para el funcionamiento del feudalismo japonés, consolidando la estructura jerárquica y el control sobre el territorio. Fue en este contexto que se comenzó a forjar la identidad del samurái. Su origen no fue el de un noble en el sentido clásico, sino el de un hombre de armas, dedicado al servicio militar, cuya lealtad a su señor feudal era su más alto valor. El papel de los samuráis. Por lo tanto, los samuráis eran los guardianes de las tierras de sus señores feudales, encargados de proteger los dominios frente a invasiones, rebeliones o cualquier amenaza interna. Para ello, empleaban tácticas de guerra sofisticadas y organizaban las defensas de castillos y fortificaciones. Además de su destreza en combate, los samuráis eran expertos en la vigilancia y el espionaje, asegurándose de que los terrenos fueran seguros y que los recursos fueran bien administrados para mantener la estabilidad de su señor. Durante las campañas, los samuráis lideraban a otros guerreros y campesinos reclutados para luchar en batallas, aprovechando su conocimiento de la geografía y la estrategia militar. En tiempos de paz, protegían las rutas comerciales y garantizaban el orden local, supervisando la recolección de impuestos y el mantenimiento de las leyes. Su lealtad y compromiso con la protección de las tierras de su señor era absoluta, asegurando la prosperidad y la estabilidad del feudo. El código ético. Para entender el concepto de samurái, debemos viajar a través de la historia del Japón feudal, donde la distinción entre la vida y la muerte estaba marcada por un profundo sentido del deber. El código que regía la vida de estos guerreros es conocido como Bushido, que significa el camino del guerrero. Este código, aunque no fue un conjunto formalizado de leyes, delineaba una serie de principios éticos que guiaban las acciones de los samuráis. En primer lugar, el Bushido enfatizaba el honor sobre todo lo demás. Un samurái debía ser fiel a su señor, y si llegaba a fallar, su honor podía solo recuperarse a través del suicidio ritual japonés, conocido como seppuku. La muerte honorable era preferible a la vergüenza de la deshonra. Además, el Bushido también subrayaba la lealtad, la cortesía, la justicia, el valor, la sinceridad y la compasión. Cada samurái debía, por encima de todo, demostrar una disciplina inquebrantable en su vida diaria. Esta combinación de virtudes hacía del samurái no solo un excelente guerrero, sino también un hombre de principios, que vivía conforme a valores espirituales y morales que trascendían la guerra. Destrezas de los samuráis. Los samuráis eran, por supuesto, guerreros entrenados, pero su formación no era solo física. Desde jóvenes, los samuráis eran entrenados en las artes marciales, la estrategia militar y el uso de una amplia variedad de armas, entre las que destaca la katana, una espada curva que se convirtió en el símbolo de su clase. La katana era más que un arma, era un reflejo del alma del samurái, su vínculo con el honor y su disposición a enfrentarse a la muerte. La katana, forjada con técnicas ancestrales que exigían gran destreza, era conocida por su filo extremadamente afilado y su capacidad para cortar con precisión y velocidad. Cada espada era única, elaborada por expertos herreros que le daban una gran durabilidad y resistencia. Para un samurái, la katana no solo era esencial en combate, sino que también representaba su honor y su código de vida. Un samurái sin su katana no era considerado completo, pues la espada era su compañero inseparable en la batalla y un símbolo de su identidad. Los samuráis también estaban entrenados en el uso de otras armas como el arco largo, la lanza y, en tiempos posteriores, las pistolas de fuego. Sin embargo, su habilidad más característica era la capacidad de luchar en la batalla en formaciones estratégicas, adaptándose a cada situación y enfrentando a los enemigos con una combinación de destreza física y astucia táctica. La caída del samurái. El final de la era de los samuráis llegó en el siglo XIX. El poder militar y social de los samuráis comenzó a declinar con la modernización de Japón.
La abolición del sistema feudal dio lugar a un sistema capitalista basado en la industrialización, donde los samuráis no tenían cabida. La creación de un ejército moderno, basado en el reclutamiento universal, hizo obsoleta la antigua estructura samurái. Sin embargo, los samuráis no desaparecieron por completo. En muchos casos, se adaptaron a los cambios de la época, ocupando roles en el gobierno, la industria o incluso la cultura popular. La figura del samurái permaneció viva en la memoria colectiva del pueblo japonés, y su legado cultural y filosófico siguió influyendo en la sociedad. El legado de los samuráis en la cultura contemporánea. A pesar de la desaparición formal de la clase samurái, su legado vive en la cultura japonesa moderna y en la imaginación global. En la literatura, el cine y el manga, los samuráis continúan siendo una figura central, representando los valores de honor, valentía y sacrificio. Películas como Los 7 samuráis de Akira Kurosawa y la popularidad de personajes como Miyamoto Musashi han cimentado la figura del samurái como un icono cultural a nivel mundial. El concepto de Bushido ha trascendido Japón y se ha convertido en un ideal para muchas personas que buscan encontrar equilibrio entre la disciplina personal, el respeto a los demás y la superación continua. Incluso en el deporte, especialmente en disciplinas como el judo, el kendo y el karate, la influencia de los samuráis es palpable, ya que estos deportes mantienen el espíritu del Bushido en su enfoque del respeto, la técnica y la disciplina. En el Japón moderno, la figura del samurái sigue siendo una fuente de inspiración para muchos, desde líderes empresariales hasta artistas, y continúa siendo un símbolo de fortaleza interior y de la lucha por ideales elevados. El espíritu del samurái, con su inquebrantable sentido del honor y su compromiso con el deber, sigue vivo en el corazón de Japón y en la cultura global. Los samuráis no fueron simplemente guerreros, fueron arquitectos de una filosofía de vida, guardianes de una cultura profunda y compleja que trascendió las fronteras de su tiempo. Con su código de honor y su valentía inquebrantable, dejaron una huella indeleble en la historia de Japón y en el mundo. Aunque su era haya llegado a su fin, el espíritu de los samuráis sigue vivo en el legado que dejaron atrás. Un legado que sigue inspirando a generaciones enteras, en Japón y en el mundo entero. Gracias por ver el vídeo, dale like y suscríbete, me ayudarías a seguir creando documentales históricos como este. Gracias y hasta pronto.